Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi videoblog inmobiliario. El día de hoy hablaremos de lo que es el plan chasis, una estructura, un guión de entrevista, lo importante que es desarrollar un guión de entrevista cada vez que vamos a visitar a un cliente. Bien, hoy estamos a miércoles 19 de octubre, bienvenidos nuevamente a mi videoblog. Gracias. Hasta hace poco tiempo, tanto los vendedores como los directores comerciales de ventas defendían la postura de tener una venta improvisada. Salir a una entrevista y expresar las cosas tal cual iban viniendo. Al día de hoy se ha desarrollado mucho en el tema de ventas y se ha descubierto que la mejor forma es tener una entrevista organizada. ¿Bien? Una entrevista en la cual lo que hacemos es tener un guión de entrevista, una estructura, ¿bien? Porque cuando nosotros tenemos una presentación organizada, no hay pérdidas de tiempo, no se pierde tiempo en el cliente, ni de palabras. Las palabras se dicen las justas porque uno ya tiene un guión estructurado, no rígido, pero sí estructurado, ¿vale? Se entregan las ideas e información necesaria para interesar y ayudar a tu prospecto de cliente a tomar la mejor decisión para él, ¿no? Esto es lo que se busca con una entrevista organizada, y se organiza de tal manera que se presentan las ideas de forma lógica y la más efectiva posible. Bien, en una sucesión continuada, correcto, siguiendo una secuencia y con las palabras apropiadas, porque hay que saber que en la sucesión de ideas adecuadas es vital en el arte de persuadir, en el arte de persuadir a una persona. Nosotros no convencemos a nadie, a lo sumo persuadimos a alguien a que tome una decisión. Decíamos, presentar las ideas correctas en la secuencia correcta, expresadas con las palabras adecuadas y presentadas con habilidad verbal y física frente a un candidato potencialmente adecuado. Si reunimos todas estas partes, lo que conseguimos es una muy buena entrevista. Por eso yo siempre he recomendado en mi vida, cuando fui asesor de seguros de vida y el día de hoy en el tema inmobiliario, aconsejo mucho a las personas para que tengan un plan chasis, lo que se llama una estructura, un plan chasis, donde sepan exactamente qué van a decir en cada parte de la entrevista. El tener algo así incrementa sustancialmente las posibilidades de colocar tu producto, de colocar tus servicios en este caso, en nuestro caso específico los servicios inmobiliarios. Si uno va de manera improvisada, tiene que ser una persona pero realmente muy buena, para que pueda competir con un guión, con una estructura chasis. Es más, si esta persona que trabaja de manera un poco azarosa, de acuerdo a cómo venga la entrevista y la va manejando de acuerdo a la comodidad del cliente, si tuviera un plan chasis, una estructura chasis, realmente su entrevista crecería sustancialmente, ¿no? No estamos hablando de entrevistas enlatadas, ¿ah? Con esto no estoy diciendo que tiene que ser una entrevista con un guión rígido, frío, que uno lo tira. No. Estoy hablando de una estructura, más que tener un guión, que los guiones hay que tenerlo para saber qué es lo que uno va a decir, pero después salen como salen, de acuerdo al calor de la entrevista. Pero sí me refiero a tener una estructura, saber para qué voy yo a esta entrevista, qué es lo que busco en esta entrevista. Yo, por decir, en mis entrevistas lo manejo de una manera muy clara, tengo mi guión muy claro, ¿no? Yo básicamente yo voy a 2 entrevistas. La primera entrevista llego y lo que hago es, tengo una rotura de hielo, que eso lo tenemos que hacer todos por instinto, es natural. Llego con una persona que no conozco, primera vez en la vida que la veo, pues tengo que romper el hielo. La rotura de hielo es para distender el ambiente, para un poco empezar a hacer empatía, a ver si es que hay una afinidad con la otra persona, romper el hielo, conversar, ¿no? Hacer más agradable, sacarlo de lo que estaba haciendo en su día a día, si es que estaba trabajando haciendo algo, para poder engancharlo, sacarlo de ahí con una rotura de hielo para traerlo a lo que nosotros queremos.
Yo mis pasos de entrevista los tengo, como decía, muy claros. Yo en la primera entrevista lo primero que hago es calificar al cliente. Lo primero, una vez hecho la rotura de hielo, califico al cliente. Veo si esa persona me interesa a mí como agente. O sea, antes de cualquier cosa, si es que esta persona es un verdadero vendedor o es un verdadero comprador, que no me haga perder tiempo, porque para eso le doy la tarjeta y lo mando donde la competencia. Bien, entonces el primer objetivo después de la rotura de hielo para mí es calificar al cliente. Después de eso, tengo unas preguntas de calificación, unas preguntas universales que un agente tiene que tenerlas, pero de cajón. Son 4 o 5 preguntas que hay que hacerlos una detrás de otra para ver si esa persona realmente tiene intención de ventas o no es una persona que está paseando o es un especulador. Después de eso ya entro en el guión para hacer toda una estructura de preguntas con respecto a la valoración de la casa, cómo le va con la casa, problemas que pudiera tener la casa, beneficios que tiene la casa, las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas negativas de la casa, averiguar cuánto está pidiendo por el metro cuadrado, si tiene los documentos en regla. Un guión, o sea, un guión, realmente eso es un guión. O sea, entras a preguntar y yo sí voy con la tabla donde le voy preguntando para no olvidarme de la entrevista. Y voy haciendo check, cuánto está pidiendo, cuánto está calculo ahí mismo cuánto está el metro cuadrado en la zona, la descripción de la casa, ¿no? Y en la primera entrevista yo saco unas fotos referenciales, las hago con la cámara del móvil, del celular. Es solamente referencial, ya le voy a explicar por qué. Entonces esa primera entrevista lo que hago es calificar al cliente, primero ver si el cliente me interesa y segundo la propiedad, las características de la propiedad y si está en condiciones en cuanto a documentación, etc. Y de ahí pido una segunda entrevista que tiene que ser en muy corto plazo. Bien, pido la segunda entrevista que según mi sistema de trabajo, yo ya en la segunda entrevista o la rotura de hielo típica, hablamos más o menos lo que hablamos la vez pasada, de ahí acto seguido paso a hacer un recuento de sus necesidades. Obviamente tienen que estar ya en la segunda entrevista las personas involucradas en la venta de la propiedad, casi todos o el 100% en la medida que fuera posible, para hablar con todos. De ahí lo que le pido es simplemente le hago un recuento, de toda la información de la primera entrevista, a ver si está de acuerdo, si es que no se le ocurre alguna otra cosa. Bien, y de ahí entro en mi segunda entrevista. En la segunda entrevista yo les entrego un dossier. En la primera entrevista también entrego un dossier donde me presento, pero en la segunda entrevista le entrego un dossier, que el nombre que le he puesto es Estrategias de Éxito, donde le detallo paso a paso lo que yo voy a hacer con la propiedad. Entro por una carta de presentación nuevamente, de acuerdo a lo que conversamos el otro día, le presento Estrategias del Éxito, el cual va primero una valoración de la propiedad. Primero valoro, de acuerdo a lo que hablamos, el precio que él tenía, los estudios que yo tengo en mercado de la zona, determino si el precio de la propiedad está conforme a lo que lo quiere vender, o le digo que no está... Bueno, que no está de acuerdo, que yo no estoy de acuerdo, que el precio está más bajo, pero bueno, ese no es el tema de fondo. Tengo la valoración de la propiedad. Después de que una vez le he mostrado la valoración de la propiedad, entro a mostrarle el plan de marketing que tengo. Veo el tipo de volantes que voy a emitir para su propiedad, porque yo hago un trabajo personalizado, solamente trabajo en exclusiva. Entonces tengo que personalizar el plan de marketing de la propiedad. Bien, entonces tengo volantes especialmente diseñados para esa propiedad, para repartir. Les muestro el dossier que le voy a entregar a los compradores, cada uno que visite, con las diferentes características de la propiedad, los beneficios, la zona, información general que necesita el cliente comprador para poder llevarse cuando termine de ver una propiedad, que se lleve información, no solamente de la propiedad, sino también del entorno. También le presento el plan de marketing que he desarrollado yo. Como yo trabajo a 6 meses, mis exclusivas son a 6 meses, pues le presento un plan de 24 semanas, semana a semana, qué es lo que voy haciendo. También le presento mi carta de garantía, o sea, mi carta en la cual estoy solicitando la exclusiva, que la lea. Los servicios que le voy a prestar, al margen del plan de marketing, qué servicios voy a prestarle yo a la propiedad. Le voy a llevar un home stager, voy a llevar un fotógrafo para que saque fotos, tengo abogados que me apoyan en el tema legal. Todo el plan de marketing, qué tipo de publicidad voy a hacer en la propiedad. ¿Bien? Y después también lo que decía, la exclusiva, que lean, leo con él, nos sentamos y leemos cada uno de los párrafos, cada letra, palabra por palabra, lo que es el contrato de exclusiva, porque yo quiero que me firme la exclusiva, entonces tiene que quedar muy claro. Lo que quiero dejar sentado en esta presentación
es que es muy importante, es básico, al margen de que sigan mi guión o lo que yo les digo, es que tengan un guión de entrevista. Que sepan cuando van a una entrevista, que ya tengan mentalizado qué es lo que van a decir. Ahorra tiempo y sobre todo, a veces en estas entrevistas que son un poco informales, a veces son en la casa del cliente, uno empieza hablando de A y si uno se descuida el cliente te lleva por otros terrenos que no necesariamente tienen que ver con la venta de la propiedad a veces. Entonces retomar el tema es donde me quedé, pero si tú tienes un guión, exactamente el cliente te saca de la entrevista, pero tú rápidamente puedes retomar el tema y sabes dónde te has quedado, porque tienes el ABC, una estructura, así como un edificio tiene una estructura sobre la cual monta las paredes y a las paredes las pintas con el color de que quieres, le das la forma, pones la ventana donde quieres, pero la estructura básica existe, no la podemos evitar, eso tiene que estar ahí, esa estructura, eso es un plan chasis, una entrevista donde tú sepas qué vas a hacer en una secuencia de entrevista, qué tema voy a tratar en la entrevista, por dónde voy a entrar, qué voy a hacer y por dónde voy a terminar, porque al final siempre terminas en el cierre, siempre es un cierre, el cierre la exclusiva en mi caso, ¿bien? Entonces, un poco lo que quería hablar en esta entrevista es cómo es importante, cómo percibe también el cliente una entrevista en la cual hay un guión, hay una estructura. El cliente sin darse cuenta, tú lo tomas de la mano y lo llevas a lo largo de todo un proceso, del punto A hasta el punto Z, y el punto Z es tu cierre, de forma coherente, hay una lógica, hay una estructura pensada, que el cliente no sabe que existe. Pero tú lo tomas de la mano y lo llevas a lo largo de todo el proceso y el cliente suavemente, es como si estuviera sentado en un pullman, ¿no? O sea, realmente cómodo, relajado en la entrevista donde todo tiene una lógica del por qué va funcionando hasta la conclusión final que es el cierre, tu cierre. ¿Cuál es el objetivo de tu entrevista? ¿Bien? Es muy suave esta entrevista porque haces puentes, pasas de un punto a otro muy suavemente. Realmente es ventajoso. Piensen en desarrollarse una estructura, un plan chasis para sus entrevistas. No saben realmente cómo van a ganar con ello. Bien, bueno, hoy estamos miércoles. La próxima semana, el día 24, estamos dictando el taller de exclusiva, justamente. Ahí vamos a ver el guión de la entrevista para una exclusiva, cómo obtener una exclusiva. Les doy todas las pautas, las preguntas que hay que hacer de calificación de clientes, todo está diseñado ahí, los manuales, los dossiers, todo lo que le tienen que entregar al cliente, ¿bien? Eso lo estoy dictando el día lunes 24 a las 5:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, hay coffee break, se entregará certificado, en el cual trataremos justamente cómo trabajar en exclusiva. ¿Qué hay que hacer para trabajar en exclusiva? La única forma de trabajar, para que nosotros aumentemos nuestro ratio de éxito. Bien, va a ser dado en Miraflores también, en la calle Tarata, ya varios han asistido. Y pues nada chicos, suscríbanse a mi videoblog, si les interesa este tema, pues seguiremos tratando, de semana a semana iremos tratando otros temas. Bien, bueno chicos, repito, hoy estamos miércoles, 18 de octubre del 2011, muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, los espero algunos en el taller que estoy dictando el día lunes sobre exclusiva. Y si no, nos estamos viendo en el próximo videoblog. Muchas gracias, hasta luego.